Hola a todos, bienvenidos a la clase 14 de física computacional. Hoy día vamos a ver lo que es el SciPy, que viene siendo otro paquete más para computación científica, que viene con hartas funciones interesantes para que las vayamos viendo con calma. Voy a sacar estas cosas. Ahora vamos a ir más rápido para que no nos pille la máquina, tengamos que hacer el último ejercicio correcto. ¿A dónde puedo meter esto? Ya, entonces, como les decía, vamos a ver de qué se trata la librería científica SciPy, y en principio vamos a tener que hacer un tour gigante de distintas sublibrerías, ya que SciPy, al ser un compendio de librerías científicas, está categorizada en lo que se conocen sublibrerías o submódulos. Pensé que un submódulo es un módulo dentro de un módulo. De la misma manera que hacemos un import, podemos hacer un import sobre los otros términos. Entonces, y después, para ir terminando la clase, vamos a ver cómo podemos resolver sistemas de ecuaciones utilizando SciPy. ¿Ya? Muy bien, entonces, hola. Entonces, cuando nosotros pensamos en SciPy, en realidad está hecho en un ecosistema pensando en trabajar de la mejor manera con NumPy. De tal manera de que ya sea NumPy y SciPy, cuando mejor se le saca partido es cuando trabajan en conjunto. De tal manera de que, si se acuerdan de la clase anterior, NumPy, una de las ventajas que tenía NumPy, o lo que estaba centrado en NumPy, era en tener estas estructuras de datos que son los arreglos de NumPy, que son optimizados, tratan de ser lo más rápido posible, y también las opciones de operaciones vectorizadas. Cuando tenemos funciones o las multiplicaciones entre arreglos de NumPy, le saca partido a tener multi-CPU en su máquina, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que NumPy proporciona las estructuras básicas con las cuales SciPy las utiliza para ofrecer algoritmos de alto nivel, en el sentido de que, por ejemplo, si vamos a utilizar las funciones de Bessel, SciPy ya tiene una implementación de funciones de Bessel, las cuales son las más rápidas dentro, son las más rápidas y son compatibles con las definiciones que tiene NumPy, de tal manera que trabajan en conjunto para sacar máximo nivel. O sea, NumPy tiene algunas funciones, pero SciPy tiene muchas más funciones y más específicas que pueden ser útiles dependiendo del caso al que nos vayamos a ir resolviendo, como que vamos a hacer durante la clase. Vamos a ir aplicando sus capacidades a distintos escenarios que posiblemente ustedes tuvieron que hacer en su momento en cálculo o en álgebra lineal, lo vamos a ir aplicando dentro del contexto de SciPy. Ya, entonces, digamos que eso es una de las cosas importantes de SciPy, es que requiere de NumPy, y entre los dos se potencian para poder calcular, ¿no? Para que les salga más sencillo sus códigos. ¿Ya? Entonces, la forma estandarizada de importar SciPy, pero esto es solamente el SciPy básico, no los submódulos, es básicamente con import SciPy as SP. SP por SciPy. Una de las cosas importantes es que SciPy, debido al tamaño que tiene en cuanto a funciones, se reagrupan o están agrupadas a su vez en submódulos, de los cuales nosotros podemos entrar al manual de SciPy para tener una vista de a qué se refiere uno con submódulos, o en el sentido de por qué le hago tanto énfasis, porque son un montón de submódulos, los cuales están ordenados. Hay que esperar un poquito, sí, ayer también la página de SciPy no anda muy rápida en estos días. Eh, ahí, o ahí está. Estamos esperando que mande los datos SciPy. Parece que no quiere nada SciPy. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, esta es la página de SciPy. Ustedes pueden ver, les van a salir las pequeñas definiciones, pero una de las cosas importantes son los submódulos y la capacidad de que tienen para que esté todo ordenado. Los submódulos están en esta parte de la página. Y si se dan cuenta, son un montón.
tenemos, por ejemplo, SciPy el básico, pero dentro tenemos el SciPy Cluster, Constant Dataset Differentiate, FFT, FFmpeg, Integrate, Interpolate, IO, Lineal, NDImage, EOEDR, Optimize, Signal, Sparse, Spatial, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de ellas envuelve funciones que están específicas para un área. Por ejemplo, la SciPy Optimize son funciones las cuales están orientadas para poder hacer optimizaciones, que dicho de otro paso se refiere a hacer maximizaciones, minimizaciones de funciones, ajustes de curvas, por ejemplo. Si están trabajando tienen que realizar transformadas de Fourier, SciPy FFT van a contener distintas funciones que permiten calcular transformadas de Fourier veloces, Fourier Transform, que sería el FFT, transformada de Fourier inversa, o hacer distintos tipos de análisis de dominios de tiempo para ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales. ¿Ya? Entonces, si se meten a la página, van a poder explorar qué hay de submódulos. ¿Cuáles son los submódulos que usualmente la gente del área de física termina utilizando en los distintos cursos, en las distintas tesis? Primero que nada está el clásico SciPy Optimize para la optimización y minimización de funciones, por ejemplo, o que, dicho sea de paso, tiene la opción de hacer ajustes de curva y en el ajuste de curva uno necesita implementar eh, pruebas estadísticas. Por ejemplo, cuando uno hace el ajuste utilizando el chi cuadrado, la estadística de chi cuadrado, o hacer inferencia bayesiana, y todo eso análisis que lo que hace a nivel de investigación hace que decir que la Tierra tiene una masa de tantos miles de kilogramos no es simplemente un número al azar, sino que por detrás hay un análisis estadístico, lo cual refuerza y reduce la incerteza en nuestros valores. También tenemos, por ejemplo, SciPy Integrate, que son las funciones para integrar, porque a veces ustedes se han topado por hacer integrales en una dimensión y muy rara vez integrales en dos dimensiones o en tres dimensiones, si es que no tienen algún tipo de simetría esférica o algo así, se reduce un poco la dimensionalidad. Pero a veces es necesario hacer integrales multidimensionales o hacer integraciones utilizando métodos específicos como método de Monte Carlo, más que nada para hacer cálculos más rápidos. Por otro lado, tenemos SciPy lineal, que es de álgebra lineal. Todos los que ustedes han pasado el curso de álgebra lineal, tal vez al nivel del curso de álgebra lineal no le han visto la potencialidad de entender que, aparte de escribir las ecuaciones una por una, las pueden compactar y transformar en matrices y en vectores, y operaciones que puedan existir entre ellas, pero principalmente álgebra lineal tiene aplicaciones ya sea para mecánica cuántica, cuando quieren resolver la ecuación de Schrödinger de forma un poco más numérica, se van a topar que muchas de las ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones de movimiento en física, se pueden escribir en forma matricial, y si uno quiere sacarle propiedades a esas matrices, hay que encontrar los autovalores, los autovectores, los espacios, o sea, el espacio de funciones nilpotente, idempotente, etcétera, etcétera, que son características que tienen estos objetos. Actualmente, a nivel de tal vez de álgebra lineal, en los cursos ven simplemente tiene una matriz, hacerle decomposición en QR o de composición ALU o diagonalización, o sea, reducción triangular inferior, triangular superior y cosas así, que son técnicas que son importantes y que se pueden hacer a mano. Pero cuando se topan con matrices de 10 por 10, 20 por 20 o 100 por 100, requieren algo que sea fidedigno y rápido y que sea robusto y que no cometa errores al azar. Entonces, dentro de eso se existe dentro de Linear. SciPy Stat es, básicamente son funciones relacionadas con estadística, ya que usualmente, o por lo menos ustedes pueden pensar de que uno se queda siempre cuando uno quiere tirar números aleatorios, o se queda con distribución de números aleatorios uniforme o gaussiano, pero en realidad existe una familia gigantesca de distintos tipos de distribuciones de distribuciones de probabilidades, las cuales sirven para extremizar estimación de parámetros, para optimizar e inferir cuán robusta es una solución. Cuando, por ejemplo, hablan de los estudios de biología, o si es que han tenido chance de escuchar noticias de que hablan que
Se vio que la vacuna tanto tiene una efectividad de tanto con un valor P de 0,6 o 0,8. Esos son test de hipótesis en los cuales uno compara el efecto de algo versus el efecto de no haber aplicado eso, de tal manera que el efecto, la hipótesis nula versus la hipótesis de un medicamento en particular, y todo eso necesitan estarse modelando con procesos de Monte Carlo o otro tipo de análisis numérico, porque las variables tienden a ser bastante complejas, especialmente si el set de cantidades que se observan es muy grande. Funciones especiales, el SciPy Stat, es importante ya que ustedes ya, los que han hecho ya el curso de teoría electromagnética, se han tenido que topar con funciones de Bessel, aparte de las funciones trigonométricas, que son las simples, que son las que salen cuando trabajan en coordenadas cartesianas, pero si trabajan en coordenadas cilíndricas, el sistema natural de funciones, cuando tienen que resolver la ecuación de Laplace, son las funciones de Bessel. Si están en coordenadas esféricas, le aparecen los esféricos armónicos, o sea, cuando ustedes ven una imagen del cielo desde el punto de vista de astronomía o de cosmología, ven el fondo cósmico de microondas que tiene lleno de colorcitos, esa es una descomposición que se puede realizar utilizando esféricos armónicos. Lo mismo cuando uno hace un campo de estrella y quiere ver cómo las estrellas están distribuidas en el cielo para poder medir la distribución angular de estrellas y ver cómo hacer un histograma de frecuencias de cuán separadas están las estrellas en el cielo. Uno tiene que trabajar con funciones especiales porque quiere proyectar lo que observa en una base de funciones abstractas para cuáles sacar propiedades como cuáles son los coeficientes que acompañan estas funciones, etcétera, etcétera. Acá se va a tomar con todas las funciones especiales habidas y por haber que están en Cypher. Interpolate, que es funciones para poder interpolar, ya que en ciencia en general uno toma un número discreto de datos, no tiene la función continua. Nosotros cuando vayamos próximas clases que veamos graficar, cuando hagamos gráficos con Matplotlib, ustedes van a ver una curva que hace así, por ejemplo la función seno, pero desde el punto de vista práctico nosotros estamos evaluando la función cero en tantos puntos y estamos completando con líneas rectas entre los distintos puntos donde tenemos la función evaluada. La función interpolate o dentro de interpolate nos va a ayudar a poder interpolar entre los datos conocidos, pero tiene que ser una interpolación que sea sensata con lo que uno espera como resultado. La función seno, pero la interpolación lineal es pésima porque nosotros quisiéramos una interpolación que más o menos pudiese tomar el hecho que está agrupado o que los puntos siguen una cierta curva. Eso son funciones que van a estar en Interpolate. Después está la de transformadas de Fourier, los que están interesados en hacer análisis de señales, o de cuando ustedes escuchan música y les aparece el espectrograma, que es básicamente la distribución de frecuencias que hay en una canción, lo que se está realizando una transformada de Fourier, se están analizando el flujo de una luz de una estrella variable, van a necesitar hacer una transformada de Fourier para saber la frecuencia con cuál esta estrella pulsa o no. Si están haciendo interferometría, necesitan utilizar las transformadas de Fourier. Son puras herramientas las que hay acá en SciPy que son súper útiles. ¿Qué es lo importante? Aparte de todo este baño de submódulos, es el hecho que lo estándar o lo tradicional para importar un submódulo de SciPy es mantener su nombre. O sea, si vamos a interpolar, vamos a importar SciPy Special, lo ideal es llamarlo como from SciPy import special o import SciPy.special as special. De tal manera que todas las funciones que existan dentro de special se llamen special.algo. Simplemente para tener una forma estándar o común que se usa en otros códigos para que lo puedan usar sin problema. Entonces aquí vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Uno de los submódulos, que es interesante en cierta forma, curioso, es el de constantes, SciPy Constant. Eso es porque dentro de SciPy existe una colección gigante de eh, valores de distintas constantes físico-matemáticas que son útiles y también constantes con sus respectivas unidades. También está el sistema de prefijos internacional, cuando ustedes hablan de mili, centi, deci,
giga, tera, hexa, hepta, peta, etcétera, etcétera, también están codificados de tal manera que no tienen que empezar a meterse a Wikipedia a ver, peta era 10 a la 12 o a la 15 o a la 13 o cosas así. ¿Ya? Entonces, vamos a abrir la página mientras, porque se va a tardar, pero también vamos a aprovechar y abrir el primer archivo que está en el... Ups, no, ahorita no. Que está en los documentos compartidos, en el campus virtual. Eh, no lo tenía bien. A ver. Entonces vamos a abrir el primero. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy importando NumPy y SciPy. Simplemente, y aquí estoy importando el submódulo constante. Entonces aquí puse import scipy.constant as constant. Y por ejemplo, si tenemos dudas sobre qué hay en constant, nuestro comando help para poder ver qué hay y qué tipos de constantes nos podemos tocar. Aquí si se dan cuenta, ups, que me acompaña el mouse, puedo ver que hay, está pi, está el golden ratio, la velocidad de la luz, la constante magnética mu, epsilon cero, la constante eléctrica o la permitividad del vacío, epsilon cero, la constante de Planck, la constante de Planck H, la constante H barra, el valor de la aceleración de la constante de gravitación universal, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un montón de unidades las cuales tienen uso en ciencia en general, ya sea física, matemática, química, lo cual hace mucho más asequible a veces no tener que ir a buscar un valor numérico a una página, simplemente podemos llamarla desde SciPy. Ya, entonces, por otro lado, a ver si se abrió la página o no. Ah, no, aquí mismo. Y me dijo que no, no se puede conectar a DocCyber. Voy a buscar aquí Constant, aprovechando que tenemos esta página abierta. Bueno, entonces, ahí está, por fin se abrió. Y entonces esta es la misma versión que el help, simplemente un poquito más formateado. Entonces, si nosotros queremos llamar a pi, se llama pi. Si queremos llamar al golden ratio, existen dos versiones, golden y golden-abajo ratio. Constantes físicas, se van a tomar por un montón, que ahí las pueden ir ustedes, el número de abogados está acá, la constante de Boltzmann, y con sus unidades respectivas, o sea, cuando ustedes hablan de la constante de Boltzmann, aquí está en Joules partido por Kelvin. También hay otros tipos de constantes que están más relacionadas, están descritas con texto, con una cadena de caracteres, como la masa en kilogramos de una partícula alfa, eh, la masa de la partícula alfa en unidades atómicas, la masa molar, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí se pueden dar cuenta que tenemos un montón de constantes. O sea, aquí tenemos la masa del helio, la eficacia de luminosidad, la unidad del cuanto de flujo magnético. ¿Qué más hay? El factor giromagnético, la constante giromagnética del muón, acá. El momento magnético anómalo del muón también aparece acá. Entonces, si se dan cuenta, son una infinidad de constantes. Pero de la forma para usar es súper simple, ya que, por ejemplo, si queremos llamar a pi, se va a llamar constant.pi. Si queremos llamar al golden ratio, por ejemplo, voy a llamar a la variable golden. Entonces, si ustedes la ejecutan, simplemente le va a salir que pi vale 314 y el radio audio es 1.618, etcétera, etcétera. Si queremos llamar a la velocidad de la luz, es constant.c o constant.speed-of-light. Pues, si vieron acá, más o menos arriba, por ahí, era una de las primeras que ponen
Tiene esos dos nombres, ya sea C o Speed of Light, y ustedes lo ejecutan y les va a dar que la velocidad de la luz está aquí en metros partidos por segundo. Pero también podemos utilizar otros tipos de formas de buscar las constantes en el diccionario que se llama Physical Constant. Aquí ustedes simplemente tienen que poner un texto, por ejemplo, la constante de Faraday, y ese diccionario nos va a entregar una tupla. Y esa tupla va a estar dividida en tres ítems: valor, unidades e incerteza. Entonces aquí nos está diciendo que la constante de Faraday vale 96.435. ¿En qué unidades? En Celsius por mol a menos 1. Y tiene una incerteza de cero porque es una cantidad exacta. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes pueden, para los distintos cursos, si tienen que hacer cálculos numéricos, o por ejemplo en los proyectos, si necesitan utilizar constantes físicas dentro del proyecto que van a tener que realizar, van a poder utilizar SciPy para este fin. Ya, eso con las constantes. Ahora con la optimización. Y aquí es una de las cosas que a veces mucha gente utiliza la optimización como caja negra, pero nunca está de más recordarle qué significa optimizar. Por ejemplo, ups, está justo el cosa ahí. Cuando nosotros necesitamos extremizar funciones, eso quiere decir encontrar los mínimos o los máximos de una función, lo que estamos haciendo es básicamente un procedimiento bastante riguroso que tiene que ver con, si es en una dimensión, derivar la función, encontrar el punto donde la derivada se hace cero y aparte ver el signo de la derivada, de la segunda derivada de la función en el punto, para saber si es cóncava o convexa en el punto y si estamos hablando de un mínimo o de un máximo o de un punto sí, que podría también ocurrir. O sea, cuando yo tengo una función que es así, o que es así, o que es así, perdón, al revés, así, todos esos tres puntos cumplen la condición de que su derivada, su primera derivada es cero. Entonces, la condición de primera derivada es cero, no es la única condición para extremizar una función. Tenemos que asegurarnos que las segundas derivadas cumplan una condición. Esta es la segunda derivada, implica que la segunda derivada es mayor que, no, es menor que cero, la segunda derivada es mayor que cero y esta es una segunda derivada igual a cero. A nosotros nos interesa, si estamos minimizando una función, nos interesa asegurarnos que ese punto sea con segundas derivadas mayores que cero y no al revés. ¿De qué nos puede servir saber o extremizar una función desde el punto de vista físico? Tiene que ver, por ejemplo, con encontrar una configuración de mínima energía. O sea, cuando hablamos en mecánica y tenemos, por ejemplo, un péndulo simple que se está moviendo, el péndulo, el punto de equilibrio va a ser cuando el péndulo está completamente estirado hacia abajo, no se está moviendo, y es el mínimo de la configuración de energía que existen en ese sistema mecánico. También, si ustedes están estudiando o están interesados en mecánica cuántica, uno tiene que definir lo que es el vacío, y el vacío viene siendo el estado de mínima energía y ya está relacionado con la posición en cierta forma de la función de onda cuando está en el mínimo del potencial que tiene la ecuación de Schrödinger. Si están viendo un problema de ajustes de curvas, ustedes lo que quieren es encontrar el mínimo del error, o sea, del error quiere decir la separación entre la curva que están tratando de ajustar con los datos. Necesitan encontrar el mínimo de esas cosas, encontrar esa concordancia que se puede lograr a través del mínimo de la función de error. Y también cuando la gente realiza el entrenamiento en Machine Learning, lo que está haciendo es minimizar una función de error porque quiere que los parámetros que definen al Machine Learning, a la red neuronal, sean, sean tales que reproduzcan los datos con los cuales esa red neuronal ha sido entrenada. Entonces, básicamente, los problemas de minimización son problemas que son transversales a todas las áreas. Entonces, si yo quiero minimizar esa función analíticamente, lo que tendría que hacer es derivar primero la primera derivada de nuestra función, que sería 2x menos 4, ya que el 7 no corre, y eso lo queremos igualar a cero, y nos daría que x vale 2, donde se cumple esa condición. ¿Qué pasaría con la segunda derivada? Pues la segunda derivada sería básicamente 2, y esta derivada es mayor que 0,
de la segunda derivada. Y por lo tanto, ese punto sería un mínimo, con x igual a 2. Ya que también por simple expresión esa cosa es una parábola y las parábolas, al tener que este término es positivo, siempre van a ser una forma de esa manera. Si fuera una x cúbica, podríamos tener un mínimo local, pero no un mínimo absoluto, ya que en infinito, ya sea más infinito o menos infinito, se nos va a ir a menos infinito. ¿Ya? Entonces, eso desde el punto de vista analítico, ¿cómo lo resolveríamos? Desde el punto de vista de SciPy, es relativamente sencillo. Por eso a veces tiende la gente, bueno, la gente, personas que simplemente utilizan las funciones, lo toman como una caja negra, pero no se preocupan de entender qué está pasando detrás. Entonces, si abrimos el segundo ejemplo, vamos a tener aquí un caso. Esto lo vamos a volver a ver cuando pasemos a la parte de cálculo y ajuste de curvas. Simplemente ahora como le estoy enseñando lo que es SciPy, estamos viendo esto así. Entonces, si usamos Optimize, que en este caso sería SciPy Optimize as Optimize, que es la forma tradicional o estandarizada para llamar, necesitamos darle el valor de nuestra función, o sea, la función con la expresión de la función analítica que queremos minimizar. En este caso lo hacemos con un def. Def f de x se define como x cuadrado menos 4x más 7, que es la función que estamos viendo de ejemplo. Ahí está el return que nos da la solución. Y para minimizar, numéricamente, tenemos que hacer un punto de partida. Ya que si yo tengo, ya que el algoritmo de minimización, cuando es una minimización numérica, es básicamente, si yo tengo una colina con un valle, el método de minimización es básicamente yo pongo una pelotita y dejo que la pelotita se caiga y vaya al lugar más bajo. ¿Eso qué significa? De que va en la dirección contraria al gradiente de la función. Entonces, necesitamos partir de algún punto. O sea, si yo tengo una función que hace así, yo necesito partir de algún lado para saber que la pelotita va a tener que moverse hasta llegar al mínimo. Da lo mismo de donde parta, si es que hay un único mínimo, debería llegar a ese punto. El problema va a ser si tenemos múltiples mínimos, deberíamos estar más preocupados del punto de partida, porque algunas veces podríamos ir a parar a un mínimo o a otro mínimo de la función. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que definir la función que queremos minimizar, tener un punto inicial, que en este caso lo estamos definiendo en 0, va a partir de x igual a 0, y llamar a la función minimize. En este caso, resultado, que es todo lo que va a entregar la función minimize, va a ser igual a optimize.minimize, que es la función en cuestión que vamos a usar ahora. Le damos como argumento el nombre de la función, no hay que darle la función evaluada en algo, es simplemente el nombre de la función, y el valor inicial, de donde tiene que partir el mecanismo de minimización. Y aquí vamos a imprimir el resultado y vamos a ver la posición del mínimo. Si yo ejecuto esto, me va a dar el resultado así directo, lo que vota la función minimize, me entrega un diccionario que tiene toda esta información dentro. Una información dice mensaje, optimization terminated successfully. Eso quiere decir que la minimización llegó a su fin de forma satisfactoria, o sea que llegó a un mínimo, no se quedó iterando y nunca convergió. Bueno, success true, status 0 de que terminó bien, el valor de la función en el punto mínimo. X es el valor de X donde ocurre el mínimo de la función. Y estas otras son otras variables que en este caso no nos vienen al cuento. Si yo quiero encontrar el valor de X en el mínimo, como es un diccionario, recuerden que un diccionario le pongo punto algo y me da el valor, o lo pongo entre paréntesis para que me dé el valor del objeto. Que en este caso, como se llama X, yo puedo usar el diccionario poniendo el resultado, que es la variable que absorbe todo lo que votó la función minimize, y con el punto y la etiqueta obtenemos ese valor, o podría también haber sido resultado, paréntesis, X, me hubiera dado el mismo valor, me hubiera regresado el mismo valor. Entonces la función minimize es súper simple.
Definimos la función, definimos un punto de partida, la ejecutamos y si tiene mínimo, nos va a decir que llegó bien. Si yo hubiera puesto una función que no tiene mínimo, por ejemplo, hubiera puesto menos x cuadrado, eso quiere decir que en infinito se va a ir a menos infinito cuando es menos x y más x también se me va a ir a menos infinito porque es menos x cuadrado. Lo más probable es que me va a tirar un mensaje de que hay un error porque nunca llegó al mínimo. Entonces, success, false. Básicamente, no podemos minimizar una función que no tiene mínimo o que diverge en infinito. Eso es simplemente para entender que lo que vota la función minimize hay que entenderlo antes de llegar y usar. ¿Qué pasa si nuestra función ahora es más general? Porque a veces no todas las funciones son de un parámetro, o sea, o de una variable, de la variable x, por ejemplo. ¿Qué pasa si nuestra función depende de dos parámetros, a y b? A simplemente es porque el valor de lo que acompaña al x y b es lo que acompaña al término constante de la función. Simplemente se lo podemos entregar como argumentos extra a la función mínima. ¿Qué quiere decir? Partimos del mismo punto de partida, con x0, definimos los valores de a y b por los cuales nosotros queremos encontrar para esta configuración el problema y llamamos a optimize exactamente igual la función, el punto de partida, simplemente que ahora tenemos que agregar una variable que se llama, un argumento que se llama args igual y una tupla con los valores de a y b. O sea, imagínense que todo esto que está acá, que después de del primer parámetro que se le da a la función, todo el resto son args. Y van. Entonces, si nosotros lo evaluamos bien y ejecutamos, básicamente como el valor de A es exactamente igual al caso anterior y el valor de B corresponde al 7 que tenía la otra función, nos va a dar el mismo resultado que antes, que X se encuentra en 2. Entonces, X mínimo en 2. Pero nosotros podríamos cambiar el valor de 4 a menos 100 para ver cómo cambia esa minimización y nos va a decir que el valor de x ahora está en 49 de desplazo. Entonces tenemos ahora algo un poquito más robusto porque nosotros podemos evaluar a y b como nos dé la gana y en este caso este pedazo de código nos va a entregar el mínimo de esa función para una familia de curvas que comparten los parámetros a y b. Esto era 4. Ya. Entonces en ese sentido la función minimize es súper útil. Esto lo vamos a volver a ver, como les digo, simplemente les estoy mostrando cómo funciona partes de ejemplos de algunas de las partes de SciPy. Pues esto lo vamos a ver cuando veamos lo de ajuste de curvas, porque vamos a tener que hacer un ajuste en mínimos cuadrados y eso significa minimizar una función error. Eh, Submódulo especial. Aquí tenemos todas las funciones especiales. No es necesario ir mucho al detalle, pero imagínense que se van a encontrar con las funciones de Bessel, los polinomios de Legendre, polinomios de Hermite, funciones hipergeométricas confluentes, etcétera, 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 funciones que nunca hemos escuchado en nuestras vidas, aquí están. Y si andan curiosos, se pueden entrar al manual y ver que están las funciones de Airy, funciones elípticas, integrales de las funciones elípticas, las de Bessel, de primera especie, de primer tipo, segundo tipo, tercer tipo, esférica, funciones de Hankel, etcétera, 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 y se dan cuenta así. Yo lo dejo avanzar y son un montón de funciones las que están aquí categorizadas y catalogadas. Lo que hace el código, lo que hace SciPy Special muy robusto si es que estamos haciendo análisis que tienen que ver con, por ejemplo, resolver o hacer una expansión en esférico armónico, en funciones de Bessel, etcétera, etcétera. Los que han hecho vibración y onda, muchas veces cuando están jugando con una cuerda y quieren ver cómo se descompone la cuerda en sus módulos, en sus modos normales, lo que están haciendo es una descomposición en funciones seno y coseno. Agarran la forma o la deformación inicial de la cuerda a tiempo cero, lo que hacen es descomponerla en seno y coseno y después saben cómo va a evolucionar con el tiempo, ya que las funciones seno y coseno son las funciones que son normales al movimiento de una cuerda tensa sin nada en especial. Ya, entonces vamos a hacer un juego rápido. Ah, no, no vamos a hacer un juego rápido porque no vimos el ejemplo, y eso es importante. No van a poder hacer el ejercicio si no han visto cómo funcionan las funciones especiales. Entonces, vamos a abrir el 3 y aquí tenemos
el caso súper especial. Ahí tenemos SciPy Special, y si se dan, una de las cosas que es importante, que lo recalco con respecto a lo primero que dije, que SciPy y NumPy trabajan juntos, es que utiliza, todas estas funciones van a ser funciones que son universales. Eso quiere decir que si ustedes generan un arreglo de NumPy, en este caso una lista de 20 puntos entre 0 y 10, se lo pasan directamente como argumento a la función J0 de veces y nos va a entregar una lista, un arreglo de NumPy con los valores de J0 para cada uno de los X. De tal manera que si yo simplemente hago eso, me va a entregar, aquí los voy a graficar, o sea, graficar los voy a escribir uno por uno, ahí tienen el valor de la función de Bessel para su argumento distinto. La función de Bessel J0 evaluado en 0 nos da 1, en 0,5 nos da 0,9 y así, si se dan cuenta, en algunas partes cambia de signo y en otras es positivas. Y esto lo vamos a ver cuando empecemos a ver también, lo vamos a visualizar cuando veamos Matplotlib, que es una forma de graficar. Aquí simplemente imagínense la función con un número. Ahora bien, si queremos graficar la función, o sea, queremos saber los valores de la función gamma, es exactamente igual porque son funciones universales y simplemente vemos que gamma de 0 da infinito, ya que es una característica, pero para valores distintos de 0, la función gamma tiene valores positivos y va cambiando y después vuelve a crecer, ya que la figura de la función gamma es un poquito más larga. O sea, si aquí tengo el link, lo puedo abrir aquí. Básicamente aquí aparece una de las gráficas de la función gamma. Ahí sí. Y si nos vamos aquí al final, alguien hizo un gráfico. No está perfecto. Ahí está acá. Entonces ahí pueden ver que la función gamma en 0 diverge, se hace infinito, y también a medida que va subiendo en valores, va subiendo. Entonces ahí tienen dos versiones para poder visualizar. Nosotros, próxima clase, vamos a ver Matplotlib, entonces estos gráficos los vamos a poder hacer nosotros, pero por el momento queda simplemente utilizar lo que está en esto. Ya, ahora sí, ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio rápido, ya que es básicamente reproducir lo que hicimos recién, que es utilizar la función minimize, pero para encontrar el mínimo de la función e a la x partido por x a la quinta, y en principio utilizar como punto de partida la función x igual a 10 para ver dónde está el mínimo o cuál es el valor del mínimo que ustedes les salen. Y después como punto 2 se encuentra el mínimo de la función it's true de 0, que una de las funciones así, agarré una de las que estaban ahí en SciPy Special, simplemente, y prueben cómo se ve, cuál es el mínimo de la función, o sea, cuál es el valor del x mínimo, si es que parten de x igual a 3 o si parten de x igual a 15, de que es una función que tiene múltiples mínimos. Entonces deberían ir a parar a distintos valores. Así les voy a pasar la lista y cosas. Ya, entonces, en principio la función era la exponencial a la x partido por x a la quinta. Y básicamente necesitamos minimizar con la técnica que vimos en el ejemplo. Entonces, en este caso tenemos que empezar con nparray 0 y resultado igual optimize punto minimize más f, x0 y como imprimir los resultados. Ya. ¿Qué pasa? Resultados. Resultados. Aquí yo estoy partiendo de x igual a 0. Como en x igual a 0 mi función no está definida, por eso es un mal punto de partida. Si evalúo mi función en 0, me va a explotar porque va a dar infinito. No sé qué va a pasar con minimize, si minimize es lo suficientemente astuto para entender lo que está pasando. Pero me dice, explota y me dice que el valor de la función es nan. Nan es un acrónimo de not a number, que no es un número. X será infinito, todo explota. Todo un error. Entonces no nos sirve partir de x igual a 0.
sino que tenemos que partir en 10. La voy a cortar. No es necesario que sea 10, simplemente cualquier valor que no sea 0. Y aquí nos dice que el valor de la función es 0,4 y el mínimo se encuentra en 5 directamente. Si yo hubiera partido, por ejemplo, de 30, converge a 5 también. Si parto de 1, converge a 5. Y es básicamente porque esta función que estamos graficando, por lo menos en los positivos, es básicamente 1 partido por x a la quinta va así. 1 partido por x a la 5. La función exponencial va así. Y como esto es una multiplicación de dos funciones, la función básicamente global es una cosa así. Y por aquí tiene que estar, va a estar el x. Ya. Solo tiene un mínimo en este caso. Por eso da un poco lo mismo si estamos en 1, en 10, en 100 sería un problema porque la exponencial de 100 es grande. No sé si lo va a aguantar. Ah, no, si lo aguantó. Lo 5. Pero si pongo la exponencial de 1000, ahí va a explotar. Porque ya exponencial de 1000 es 10 a la... Imagínense que fuera 10 a la 1000 y eso es un número que no lo puede gestionar el computador. Pero con 10 estaba tranquilo. Y ahora para la segunda parte era de hecho un poquito más directa, ya que tenemos que usar la función struve. Entonces podríamos partir con x0 igual np into array, y era, ¿cuánto era? 3. 3, y de nuevo vamos a agarrar el resultado. Y aquí en vez de f tenía que ser el nombre de la función. X0. Y el resultado. Y ahí no está el primer caso. Ah, no, no era struve, era special. Punto struve. Y ahí está. Y el mínimo lo encontramos en 0, básicamente. Porque es menos 1 a la 10 a la 0. Podría haber puesto un valor más chico, un 1. Y si se dan cuenta, es un valor pequeño dentro de la incerteza que tiene el algoritmo al encontrar la solución. Entonces, y también se ve desde la gráfica de la función Struve. Y desde la definición de la función Struve, porque es la integral de 0 a x. Y cuando x se va a 0, la integral en un punto es 0, a excepción de que la función h0 fuese una delta de Dirac o algo parecido. Entonces, en ese sentido, se hace, el mínimo se encuentra en 0. Ahora, con el otro caso, que era x igual a 15, creo, nos da que el mínimo está en 13, más o menos, en x igual a 13, ya que es 1,3 por 10 a la 1, eso es 13. Y eso estaría en el gráfico, estaría por ahí. Sí, el punto más o menos que eso sería como 13 más o menos, ya que la mitad de este gráfico entre 10 y 10, aquí estaría el 5, más o menos puede estar. Ah, no, 13 está acá, perdón. Es el que está menor que un valor. Pues, sí. Si lo ponemos, si partiéramos en 10 en nuestro código, pararíamos en otro punto, que sería en 0. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver cómo funciona la función de minimización. Ya. Vamos a seguir, porque ahora viene la aplicación más grande y ya se está pagando el teléfono, por favor. Ya. Entonces, ahora vamos a ver, y aquí nos vamos a detener más tiempo el resto de la clase, es en el módulo de álgebra lineal, especial porque por las aplicaciones que tiene. De hecho, hoy mismo, justo antes de usted, me reúno con un estudiante que está haciendo la tesis y estaba lidiando con problemas de diagonalización de matrices y cosas así. No lo estaba usando matemáticas, pero es la misma idea que se puede hacer con SciPy. La diferencia es que SciPy es gratuito y matemática en principio tienen que comprar licencia y todo. Entonces, en ese sentido, también tiene la ventaja económica de si es que no quieren usar software pirata. Pero eso, yo no les voy a decir que hagan eso.
Ya, entonces digamos que en el contexto de SciPy existe un módulo, un submódulo que se llama LINALG, de Linear, Linear Algebra, de álgebra lineal, y la idea es que casi todos los problemas de física, en muchos casos, se pueden aproximar a un problema matricial y vectorial. De nuevo, yendo al manual, porque aquí no podemos hacer mucho más que ir a los manuales y usar una fracción minúscula de las funciones que tiene disponible SciPy. Bueno, mientras se carga el SciPy ahí, no, se lo podemos ver qué tipo de funciones tiene incorporadas álgebra lineal. Ahí. Por ejemplo, tenemos reducciones de matriz. Bueno, vamos a las funciones directamente. Tiene las funciones básicas, que son básicamente encontrar, por ejemplo, la inversa de una matriz, resolver sistemas de ecuaciones, etcétera, etcétera, calcular los determinantes o las normas de funciones, encontrar inversas. Ahí se van a encontrar con un montón de funciones que por este momento no las vamos a descomponer. Recién aparecía la descomposición ALU, por ahí, o PLU, LU decomposition, para matrices, Soles decomposition, Schur decomposition, descomposición en valores singulares, etcétera, etcétera. Se van a topar con un montón de funciones que al igual que con las funciones especiales no saben a priori para qué sirven, pero están ahí porque son de utilidad en algunos campos de ciencia, ya sea en física, o en ingeniería o en química. Entonces, el caso más sencillo, que ya lo habíamos visto en NumPy, es el caso que si tenemos una matriz y un vector, lo podríamos igualar a otro vector, ya que esta multiplicación nos va a entregar el b, pero eventualmente nosotros queremos resolver el problema de encontrar el x que genera el b que estamos observando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la matriz 1, 2, 3, 4, yo tengo una matriz A y tiene 1, 2, 3, 4, y la quiero multiplicar por el vector 1 menos 1, yo tendría que hacer la multiplicación que es fila por columna y por cada uno, o sea, sería el vector B, sería básicamente 1 por 1, 1 por 1, bueno, así, 1 por 1, menos 2 por 1 para el primer elemento, y el segundo elemento sería 3 por 1 más, bueno, en este caso menos 4 por 1, ¿ya? Dándome como resultado 1 menos 2 menos 1, y dando como resultado menos 1 como solución. Esto sería si yo hago la multiplicación de la matriz por el vector a mano. En Python, eso ya lo vimos en la clase anterior, entonces puede ser el que sigue, el 4. Cargamos el paquete de lineal y bueno, aunque esto es de NumPy, nosotros simplemente podemos hacer la multiplicación y aquí tenemos como resultado el vector menos uno menos uno. Notar aquí que a diferencia de la clase anterior, cuando vimos en NumPy los vectores, si nos queremos asegurar que el vector sea un vector columna y no un vector fila, debemos agregar un par de corchetes para forzarlo a que esté vertical. Si no, nos va a quedar un vector transversal, un vector fila en vez de un vector columna. Ya, eso es importante, pero lo más importante es que esto lo estamos haciendo en NumPy, pero nosotros queremos sacar el partido a SciPy. Entonces, con SciPy van a existir, en Lineal especialmente, van a existir funciones como lineal.in, que básicamente calcula la inversa de una matriz, mientras la matriz tenga inversa. Y también podemos calcular el determinante de una matriz con lineal.det, de determinante. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una matriz, como la matriz A, que le mostré el 1, 2, 3, 4, y le calculamos la inversa, en principio la inversa debería cumplir ciertas propiedades. Por ejemplo, que la inversa por la izquierda o la inversa por la derecha, la aplicación de la inversa a la matriz A por la izquierda o por la derecha, nos dé la identidad en ambos casos. Eso quiere decir que es una buena inversa. Y otras propiedades típicas que es que el determinante de la inversa es igual a 1 partido por el determinante. Esas son propiedades que cumplen las matrices en general que se les puede calcular inversa. Ya que si no se puede calcular inversa, significa que tiene determinante cero y todo eso que está ahí nos va a dar infinito en algunos casos. Ya, entonces si vamos a nuestro caso,
calcular la inversa de la matriz A es súper fácil, es simplemente usar linalt int y poner como argumento la matriz A. Aquí la estamos llamando imp A de inversa A. Nota que esa es la matriz. Si la multiplicamos por la izquierda con su matriz A, eso significa que tendríamos que hacer imp A punto dot A, que es la multiplicación de A a la menos 1 por A en contexto matricial. Si hacemos esa multiplicación, nos va a entregar que numéricamente, ya que siempre tienen que considerar que lo que estamos haciendo es numérico, no analítico, pero nos da como resultado que en las diagonales, nuestra matriz, que debería ser la identidad, es la identidad, en una diagonal nos dio 0 y en la otra nos dio un valor de 10 a la menos 16. Eso desde el punto de vista numérico es 0. O sea, a pesar de que no es un 0 estricto, es un 0 numérico, entonces podemos decir que la inversa de A multiplicada por A, por la matriz A, nos da la identidad. Y si hacemos lo mismo, pero por la derecha, en vez de por la izquierda, o sea, eso quiere decir que... Ups, ahí sí. Eso quiere decir que ahí sí. A la multiplicamos por la inversa de A, lo que vamos a obtener es un 1 en las diagonales y en la antidiagonal dos ceros que son numéricos, este día a la menos 16 y este es un cero perfecto. De tal manera que la inversa que calcula la función inf A, o sea, la función inf es un algoritmo que funciona para calcular inversa. Si queremos calcular el determinante de A, simplemente usamos la función det y nos dice que el valor determinante es menos 2. Si se acuerdan la matriz, era 1, 2, 3, 4 y el determinante eso va a ser, el determinante de A va a ser básicamente 1 por 4 menos 2 por 3, eso va a ser 4 menos 6 y eso es menos 2. Entonces aquí tenemos que el valor determinante es menos 2 para verificar que no nos está engañando SciPy. Y también si le calculamos el determinante a la inversa de A, debería cumplir la condición de que es 1 partido por 2, ya que el determinante es menos 2, 1 partido por menos 2, que es menos 0,5. De tal manera que las propiedades de las matrices que nos enseñaron en el curso de álgebra lineal de forma analítica, desde el punto de vista numérico, también funcionan. Simplemente deberían funcionar porque una viene de la otra, pero están llegando por caminos distintos. Uno está llegando a través de un algoritmo y el otro fue definido en términos analíticos. ¿Qué más podemos hacer aparte de encontrar la inversa y los los determinantes, con lineal también podemos resolver problemas de autovalores? Si nosotros tenemos una matriz, y aquí está el problema de autovalores, nosotros queremos encontrar primero un vector tal que al ser multiplicado por la matriz sea, nos dé un valor que está alineado con el mismo vector. Por eso se llama autovectores. En principio, si uno quiere encontrar los autovalores, tiene que resolver la ecuación característica, el polinomio característico, que es la matriz menos lambda de serie de identidad, y encontrar todos los lambda que nos dan que el determinante de esa combinación es igual a cero. Cuando uno hace el cálculo de álgebra lineal, calcular autovalores siempre era tedioso y aburrido, y si nos preguntaban una matriz de 3 por 3 era casi imposible, porque las de 2 por 2 por lo menos salen un polinomio en lambda cuadrático, pero ya de 3 por 3 sale cúbico y analíticamente resolver un polinomio cúbico es mucho más complicado que el polinomio de orden 2. Pero para Python, por suerte, es apretar una tecla y vamos a tener los autovalores. Este es el 5. Entonces, por ejemplo, si tenemos lineal, tenemos nuestra matriz. Ahora vamos a hacer algo más complicado. Vamos a agarrar una matriz de 3 por 3 de esta forma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8, menos 2, 3. De tal manera que es un problema un poquito más complicado de hacer. ¿Ya le dio frío? Se comparte todo. Se fueron a la nieve. Ya, entonces, si nosotros tenemos esa matriz, que la tenemos acá, y le queremos calcular los autovalores o el sistema de autovalores autovectores, existe la función que se llama AIK,
Y la función A nos va a entregar dos objetos. Una lista, o sea, perdón, una tupla con los autovalores, o un arreglo de NumPy con los autovalores y una matriz de autovectores. No les va a dar unos separados de los otros porque para cada autovalor existe su autovector. No, si lo tiene que dar de una forma que sean correspondientes unos con otros. Entonces, aquí van a haber tres autovalores y para cada autovalor va a corresponder a la columna de la matriz de autovector correspondiente. O sea, si yo le calculo el sistema, me va a decir que los autovalores son menos 1,94, 5,11, 8,83 y cada uno de ellos va a tener una matriz de autovectores que va a estar dada por su correspondiente columna. O sea, este autovalor está relacionado con este autovalor con este autovector y este valor con este valor. De tal manera que todo está ordenado. Porque las matrices cuando son imaginarias, completo. En principio una matriz, mientras sea real y simétrica, tiene autovalores reales. Pero si no es real, o sea, no es simétrica, va a tener autovalores complejos. Exacto. Ahí le está sumando más cero imaginario. Pero en principio, si yo le cambiase a ver si le sacamos, le ponemos aquí un más 2. Va, un más 2 acá. Bueno, este tiene autovalores normales, pero pongámosle aquí un. No, salió con autovalores complejos. Busquemos una combinación de autovalores complejos. A ver, menos 4. Bueno, tenemos mala suerte y le junto puros complejos. Pero bueno. Un 2. Sí, no, el que quería buscar una matriz real de elementos reales que tuviera autovalores complejos. Bueno, ahí vamos a tener que buscar un. Le cambié el menos 2 por un 5 y me dio un 5, no menos. ¿Un 5 no menos 5? Ah, mira, búscalo aquí. Yo había probado con 4, ahí sale. Ahí sale un autovalor complejo y aquí sale otro autovalor complejo. Y simplemente por el tamaño de letra, ahí sí. Con 4 no, con 4 era real. No, con 4 salía complejo. Ah, no, que no he ejecutado lo de abajo. Ahí sí. No, también es. Entonces tuve la mala suerte de que los números que probé nunca no le junté. Ahí está. Ya, entonces la cosa es que cada autovalor va a tener su autovector. Y una cosa importante es, sí, eh, si yo tengo, esto es una propiedad de los autovectores en general, si yo tengo mi matriz de autovectores, tengo la matriz del vector B, pero lo tengo ordenado en dos como 1, 2, 3, los multiplico por la matriz A, y luego voy a traspuesto, y los multiplico vector 1, vector 2, vector 3. Esto me va a entregar una matriz diagonal donde en cada uno de los elementos de la diagonal están el valor del autovalor. Esto es básicamente porque esta matriz que están acá, lo de los autovectores, corresponden a una matriz ortogonal, que dicho de otra manera, es una matriz de rotación, en este caso como el de 3x3, es una matriz de rotación en 3 dimensiones. Entonces, si hago eso, que aquí en este caso cuando hago el inverso de la matriz de autovector, estoy encontrando la inversa de la matriz de rotación, que es la matriz de rotación transpuesta. Me doy cuenta que si hago eso, me aparece que en la diagonal numérica me aparece el menos 1,94, el primer autovalor. En la segunda diagonal me aparece el 5,11 y en la tercera diagonal me aparece el 8,83. Y todo lo que está fuera de la diagonal
son valores de 10 a la menos 15, 10 a la menos 16, por lo tanto son ceros numéricos. Aquí no se ve mucho. Y aparte que el tamaño de letras lo achiqué en antes para que pudieran ver lo otro. Ahí. Entonces, si se dan cuenta, en la diagonal están los autovalores y fuera de la diagonal hay básicamente lo que son ceros numéricos. De tal manera que se comprueban algunas propiedades que tal vez vieron en el curso de álgebra lineal. Ahora, ¿de qué nos sirve tener autovalores, autovectores, matrices, vectores? ¿Y cómo lo podemos sacarle partido desde nuestro punto de vista como científicos? O si están resolviendo un problema donde le aparece un sistema de ecuaciones, es porque todas estas técnicas de matrices están intrínsecamente relacionadas con sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, si tenemos un sistema de ecuación, no sé, el típico problema de un tren sale de Santiago hacia el norte a una velocidad tanto y que otro tren sale de Calama hacia el sur, aunque no hay tren, da lo mismo, todos aviones, digamos, a distintas velocidades y encontrar el punto de choque y se termina transformando en un sistema de ecuaciones que por lo general hay que encontrar la velocidad y el tiempo, la velocidad de la función, etcétera, etcétera. Lo que podemos hacer es escribir el sistema de ecuaciones y si nos damos cuenta de que aquí tenemos las mismas variables repetidas, podemos escribir la misma ecuación como un sistema vectorial matricial. Una ecuación matricial. Tenemos la matriz, que son los coeficientes que acompañan a nuestros elementos, el vector X, que serían nuestras incógnitas, lo que queremos resolver, y el vector B, que sería el resultado a los cuales nosotros queremos obtener. Pero aquí el problema es encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y. Lo que hubiéramos hecho en el colegio, haber dicho ya este lo paso para acá, resuelvo X y X lo reemplazo acá y después resuelvo para Y, que sería el método que tal vez muchos intentaríamos de forma analítica. Desde el punto de vista matemático, si escribes la matriz, podría hacer una reducción con ALU o una descomposición LU o ALU o lo que sea para resolver el sistema, pero como estamos en NumPy, en SciPy, perdón, lo que vamos a hacer es sacarle partido. Si yo tengo la matriz A, el vector X y el vector B, si yo encuentro la inversa de la matriz A, la puedo multiplicar por la izquierda. Ambos lados de mi ecuación. A con A la menos 1 con A es la matriz identidad. Por lo tanto, esto que está acá, esta ecuación que está acá, es básicamente que el valor de X va a estar dado por la inversa de la matriz A por el vector B. De tal manera que todo lo que está ahí, mientras sepamos calcular la inversa, no tenemos que preocuparnos de resolver el sistema de ecuaciones a mano. Y lo bueno es que la inversa la podemos resolver con SciPy, ya que si tenemos la matriz A, que en este caso es la del problema que está aquí, del sistema de ecuaciones que está antes, 10 30 menos 1 10, tenemos el vector B, que es 125, el inversa de A la podemos calcular con lineal y multiplicarla con B para encontrar cuál es el resultado de X, para encontrar el vector X, simplemente al transcribir lo que sería la fórmula esta que está acá, pero con ecuaciones con NumPy, o sea, con SciPy. ¿Eso qué quiere decir? Este es el 6. Entonces, si ahí tengo mi sistema de ecuaciones, ahí cargo lineal. Aquí tengo el primer caso y me va a dar que la solución a nuestro sistema es básicamente 15, que X vale 15 e Y vale menos 1. Simplemente lo que estamos haciendo es lo que les decía. Escribimos la matriz A con NumPyArray para transcribir esto que está ahí como una matriz 10, 30, 10, menos 10. El vector B, que es el 125, y X, que va simplemente es la transcripción de A a la menos 1 por el vector B. De tal manera que el resultado de X, que es lineal im dot B, se transforma en 15 menos 1. Pero en SciPy la gente también es floja y no quieren andar escribiendo todo eso todas las veces que quieran resolver un sistema de ecuaciones. Así que existe otra función que ya viene todo listo.
que se llama solve, donde a solve básicamente le damos el valor de la matriz A y el valor del vector B, y hace todo este procedimiento internamente y ya da el resultado de un paraguas. Da directo al 15 menos. O sea, en vez de estar escribiendo esto cada vez que hay que resolver un sistema de ecuaciones, mejor directamente con solve y sale rápido. Bien, entonces ya con eso ustedes tienen que practicar resolviendo un problema. Bueno, esto es lo mismo que les mostré recién. Esto que está, para ir terminando la clase de hoy. De que estamos justo 10 minutos. Entonces, hagan este ejercicio. Tenemos esta matriz, o sea, este sistema de ecuaciones que se puede transformar en un sistema de ecuación, un sistema matrizal de ecuaciones. Y aparte, aprovechando para que practiquen, a la matriz que saquen, encuentren el determinante, la inversa, sus autovalores y autovectores, para que no queden en el olvido esas funciones que les muestro. Para que vayan trabajando por mientras yo también me pongo a generar la solución del problema, de ese problema. Ya vamos a pausar la grabación. Ya, entonces, tienen que hacer escribir la matriz, escribir el vector B y después con lineal solve, resolver y eliminar. Porque no se llama X, se llama base. Ahí. ¿Les dio este resultado los que ya lo hicieron? Menos 928, 516, 076. Y bueno, el determinante de A, lineal de A, lineal A. No puse el print. Print. Inversa. Y ahí está. El determinante le tiene que haber salido 25, menos 25 y la inversa, bueno, estos números que están aquí, menos 1,48, 0,08 la diagonal y la otra 0,04. Ahora el sistema de autovalor y autovectores es básicamente con la función aim, vals, coma, aim, vector igual lin alt punto aim a. Y tiene tres autovalores reales y autovectores que están acá. Pues en este caso, no. Este sería el sistema que tendría que llegar como resultado de la autovalores 10,55, 0 menos 0,58, 59 y 4,03. Y bueno, los autovectores ahí que son más complicados, pero más o menos deberían obtener algo así. Entonces, ¿qué implica esto? A la hora de... Ahora ya serían capaces ustedes de resolver sistemas de ecuaciones más grandes o sistemas de ecuaciones o sistemas o problemas o un problema de física o de cinemática donde como resultado hay un sistema de ecuaciones que tendrían que resolver. Entonces, no es simplemente, o sea, a nivel del taller no va a ser simplemente calcular determinantes inversas, sino que puedan aplicar esta herramienta en un problema de contexto físico. Como les decía, el típico problema de un tren viaja para una dirección, otra dirección, cuál es el valor del tiempo para que choque, no choque, o pasen justito o cosas así. Donde se va a derivar un sistema de ecuaciones y este sistema de ecuaciones hay que resolverlo usando SciPy, por ejemplo, o minimizar una función, o minimizar un sistema de ecuaciones. Entonces ahí van a ver hartas cositas que acá, poco a poco que vamos avanzando en el curso, se abre un poquito más las posibilidades de preguntas de problemas con motivos físicos, ya que poquito a poco vamos adquiriendo el lenguaje de Python para poder utilizarlo para calcular cosas a nuestro favor.
y complementando nuestra capacidad de resolución de problemas de forma analítica, pero con una parte un poco más numérica. Bueno, espero que le haya salido el resultado correcto y vamos a dejar la clase hasta acá. No sé, porque ya se tienen que ir a las otras clases o para la casa. No sé. Depende de lo que tengan. Mañana recuerden que tenemos clase, vamos a empezar a ver Matplotlib. Yo creo que por programa vamos a ver una clase de Matplotlib o quizás dos, dependiendo qué queramos hacer. Nos queda una clase sobre pandas y de ahí terminamos con la librería y empezaríamos con cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales y estadística, pensando para hacer ajustes de curva y tratar de introducir algo de machine learning desde el contexto de nuestro curso.